Ya chicos, partimos entonces. Clase número 15 de mantenimiento de redes de acceso y banda ancha. Clase número 15, ya, de rutas flotantes. Nos mantenemos en la unidad número 3 de protocolos de enrutamiento estático. Hasta el minuto ya hemos revisado 4 tipos de rutas estáticas. Rutas estáticas hemos visto, ¿cómo que se llaman? Con segunda revisión, que es cuando colocamos una dirección IP. Tenemos rutas estáticas conectadas directamente, que es cuando colocamos la interfaz de salida, ¿ya? Tenemos las rutas también estáticas completamente indicadas, que viene a ser la interfaz de salida más la dirección IP. Y por último tenemos las rutas estáticas por defecto o por default, que le llamamos. Y hoy día vamos a ver un nuevo concepto, que son las rutas flotantes, ¿ya? El aprendizaje esperado determina los equipos que forman parte de un sistema de comunicación de datos de acuerdo a las especificaciones del proyecto y los requerimientos del usuario, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes. Y el objetivo de la clase es configurar la ruta estática flotante, tanto en IP versión 4 como IP versión 6, verificar la configuración y el funcionamiento de estas rutas. Ya, vamos andando. Los conceptos de las rutas de respaldo o estas rutas flotantes. Hoy en día los accesos a las redes remotas como internet se hace cada vez más críticos para todo tipo de empresas, ¿ya? Y también nosotros lo podríamos ver en nuestras casas, por ejemplo. Hoy en día nos estamos dando cuenta la necesidad a lo mejor de tener un buen servicio de internet y que este servicio no se caiga o no tenga mayores dificultades. Por esta razón, siempre se deben considerar rutas de respaldo. Estas rutas de respaldo son en caso de falla para no afectar la productividad. Ejemplo, nosotros si tenemos una empresa o brindamos un servicio y se nos cae el servicio de internet, significa que ninguno de nuestros usuarios va a poder ingresar a la red y por lo tanto ninguno de nuestros usuarios va a poder tomar los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Si nosotros tenemos una tienda online, no sé, un hosting, somos un banco y alguien necesita realizar una transacción, entonces no podemos permitir que se nos caiga la red porque el enlace falló. ¿Cómo hacemos esto? Primero, obviamente, con mayor cantidad de enlaces. Colocamos 2 enlaces, 3 enlaces, los que encontremos que sean necesarios. Por lo general, las empresas lo hacen con distintos proveedores de servicio. Por ejemplo, tenemos en un enlace Movistar y al segundo enlace de internet lo contratamos con Claro, con GTD, con Entel. BTR no, porque tiene muchos problemas, ¿ya? Pero significa que tenemos un proveedor para un servicio y un segundo proveedor en caso de que este primer proveedor falle o se caiga de alguna manera, ¿ya? Con eso, ¿qué evitamos? Una conexión única, ¿ya?, hacia el ISP. Y por lo tanto, si tenemos una conexión única, significa que tenemos un único punto de falla, ¿ya? Y que nuestra red es vulnerable a caerse. Por lo mismo, nosotros generamos entonces esta conexión con 2 cables, con 2 enlaces y con doble ruta, ¿ya? Lo primero entonces que efectuamos es la parte de los enlaces redundantes. En las redes siempre es recomendable mantener enlaces de respaldo. Esto cumple tanto para los equipos de capa 2 como de capa 3. Aquí vemos una imagen con enlace redundante, ¿ya? Se supone que los que tienen la línea punteada más delgada son la primera opción, y los que tienen la línea punteada ya con puntos más ennegrecidos vendría a ser las rutas todas de respaldo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el C1 da conexión directa al D1 y al D2, pero si se llega a caer uno de estos enlaces, hubiese quedado sin servicio. Entonces tenemos una red que respalda esto, que se conecta al C2, y del C2 podemos llegar nuevamente a los dispositivos. Con eso vamos teniendo una redundancia de los enlaces y por lo tanto tenemos un servicio con una alta confiabilidad ante cualquier caída o pérdida de servicio. Tenemos las rutas estáticas flotantes y aquí ya entramos a la parte más crítica o lo que vamos a ver en detalle. Las rutas estáticas flotantes son las rutas estáticas que tienen una distancia administrativa mayor que la distancia administrativa de una ruta estática o ruta dinámica. ¿Se entendió, cierto? Clarito. Ya.
En palabras más entendibles, por decirlo de una manera, nosotros cuando colocamos o configuramos una ruta estática, nosotros hace unos días atrás hablamos de la distancia administrativa. Dijimos que las rutas directamente conectadas tienen una distancia administrativa de 0. Y dijimos que contra menor era su distancia administrativa, significaba que era mejor esa conexión o que iba a tener la primera ponderación para poder salir. Las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1, ¿ya? Y de ahí la que le sigue viene a ser un protocolo de ruteo como IGRP, por ejemplo, con una distancia administrativa de 90. Entonces, ¿qué significa eso? Que entre el 1 y el 90 ahí hay una gran brecha que nosotros podemos configurar. Las rutas estáticas flotantes viene a ser una ruta estática, pero que al final le cambiamos la distancia administrativa y le vamos a aumentar. Por decir algo, le vamos a dar una distancia administrativa de 5, de 20, de 50. Entonces, cuando el enlace o cuando el router pierda su primera ruta, va a elegir salir por la segunda opción. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí cómo lo configuramos. Por ejemplo, a continuación se muestra un ejemplo de la configuración de esta ruta estática flotante. Recordad que puede ser rutas estáticas o rutas por defecto. Ya pueden ser cualquiera de ellas. Cuando hablamos de ruta estática es IP route. Y cuando te dicen y por defecto significa que es 00.000, etc. ¿Ya? Donde se puede señalar la interfaz de salida o la IP del siguiente salto. Entonces, por ejemplo, el router 1 en este minuto está configurando, dice IP route, la dirección IP, una ruta por default, 0000, espacio, la 0.0.0.0, o sea que va a llegar a cualquier tipo de ruta que él desconozca. Y le indica un primer camino, la 172.16.2.2, o sea, la IP del siguiente salto que vendría a ser hacia el R2. Y aquí está generando una ruta estática flotante, significa que IP router indica la misma ruta de salida, ¿ya? Pero con otra salto, o sea, hacia el R3. ¿Ya? ¿Qué hace en este caso? Significa que si se llega a caer el enlace, vamos a buscar acá, si se llega de alguna manera a caer este enlace, a cortar, significa que el router 1 va a enviar toda su información hacia el router 3, ¿ya? Y en la tabla de ruteo de R1, ¿ya? R1, su tabla de ruteo dice que su primera opción va a ser a través de R2. Si R2 cae, su segunda opción va a ser a través de R3. Entonces, eso es lo que hacen las rutas estáticas, en este caso flotantes. Nos permiten que si en este caso llega a caer este enlace, como fue lo que hicimos acá, este servicio se va a ir directamente hacia R3 y no perdemos la forma de llegar o la ruta en que estamos, sino que estamos asignando una segunda opción a nuestro equipo. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Se entiende el tema de que tenemos una ruta estática como una segunda alternativa, una segunda forma de conectarnos? Por lo tanto, si es que tenemos algún problema con la ruta principal y esta se cae, inmediatamente nuestro router va a tomar la segunda opción. Por eso es importante que la distancia administrativa siempre la vamos a manejar, por lo general se recomienda entre 5 y 50, no más allá. Porque si le colocamos una distancia administrativa mayor que otro tipo de protocolo, significa que va a seleccionar las otras rutas primero. Recuerden que la distancia administrativa, si nosotros para llegar a un punto tenemos 3 distancias administrativas, vamos a elegir la más baja. Si se pierde esa, vamos a seguir con la segunda más baja. Y si aún así vuelve a caer esta opción, nos vamos recién a la tercera con distancia administrativa más baja, ¿ya? No se recomienda 2 ni 3 tampoco, por lo general es entre 5 y 50. Ya, eso también es importante que lo considere. La ruta flotante en IP versión 6 considera la misma funcionalidad o la misma génesis de funcionamiento que en IP versión 4. La única diferencia es cómo la configuramos. Y se configura similar a una ruta estática normal. Colocamos IP versión 6 route, ¿ya? Colocamos la dirección IP,
slash el prefijo, ¿ya? En este caso también es por defecto, pero puede ser una ruta estática flotante normal, una red X, ¿ya? La interfaz de salida o dirección IP del siguiente salto. Y por último nosotros colocamos espacio y aquí se coloca el valor de la distancia administrativa. Ese va a ser el único factor que va a cambiar entre una ruta estática normal y una ruta estática flotante. Que a la ruta estática flotante le asignamos al término del comando la distancia administrativa. ¿Ya? Las rutas estáticas flotantes, algunos comandos de verificación que para poder ver, ¿ya? Son el show IP route, que cuando lo vamos a ver nos va a mostrar las rutas estáticas que tiene configurada. El comando trace route, ¿ya? Que lo hacemos en los routers, que es el mismo que hacemos en los PC. En el PC ocupamos el tracer y en el router se coloca trace route, que permite seguir el flujo o la red por donde va a hacer este tipo de conexión. Y para poder comprobar si la ruta estática flotante se encuentra bien configurada, basta con que bajar un link o bajar el cable o simular esta pérdida del enlace, ¿ya? Entonces se va a colocar en la tabla de ruteo la segunda mejor ruta y con esta ya vamos a llegar a la dispositivo que nosotros queremos alcanzar, ¿ya? Aquí están algunos de los comandos que vamos a utilizar para revisar, que es el ping, el trace route, el show IP route y el show IP interface brief, que aparecen aquí descritos en la parte inferior de nuestro ejercicio, ¿ya? Entonces hasta ahí vemos todo lo que corresponde a las rutas que hace el trace router. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Ya voy a dejar de presentar un poquito y vamos a ir acá. Distancia administrativa. Y aquí para refrescar un poco la memoria. Los routers utilizan un concepto de distancia administrativa para decidir qué protocolo o tipo de enrutamiento es mejor. Ya. ¿Para qué es esto? Cuando tenemos dos rutas iguales, significa que, no sé, por ejemplo, lo vemos en un tema cotidiano. Para ir al supermercado nosotros tenemos diversos caminos, ¿cierto? De todos esos, la distancia administrativa me va a decir cuál es el mejor, ¿ya? O sea, para llegar a un punto tengo varias formas de llegar. Y estas, por ejemplo, la distancia. Si yo me demoro en ir al supermercado 1 kilómetro por un lugar, voy a elegir esa opción en vez de elegir una opción de 2 kilómetros o 5 kilómetros. Obviamente, si tengo que ir caminando, por ejemplo, voy a elegir siempre la opción mejor, ¿ya? O la más corta. Lo mismo pasa con la distancia administrativa. Cuando un router necesita llegar hacia otra red, él va a ir a buscar a su tabla de ruteo, y si a esa red puede llegar de todas estas formas, va a validar de todas las formas cuál es la distancia administrativa menor. Y la distancia administrativa menor va a ser su distancia más confiable y por lo tanto va a ser el camino que él va a querer acceder, el más liviano, el mejor o el de mejor. Por ejemplo, vamos a colocar un router. ¿Ya? Y vamos a asignar unos cables para conexión. No, la giga 01 a la 01 y la giga 02 a la 02. Entonces tenemos el router 0, por ejemplo. El router 0 en este caso tiene dos rutas para salir, y consideremos que a este otro extremo vamos a colocar un router también, ¿ya? Pero este router vamos a decir que es internet. Vamos a conectarnos y vamos a convertirlo en internet. La 00, y por este lado vamos a conectar la 1. Ya. El último router que nosotros conectamos, vamos a decir que este router va a ser internet. Entonces, del router 0, nosotros vamos a configurar la forma de llegar a esta internet, ¿ya? Entonces, acá vamos a configurar la red 10.0.0.0. Hacia acá vamos a configurar con la 20, ¿ya? Y hacia acá con la 30, por decir algo.
Ya este es solamente un ejemplo de cómo podríamos realizar esto. Entonces nosotros al ingresar al dispositivo, al router, vamos a la configuración, enable, y esto se hace en el modo de configuración global. Entonces configure terminal, ¿ya? Y aquí, entonces para llegar a internet, por ejemplo, nosotros tenemos dos rutas. Una a través de la serial 001, o sea, o de la giga, y tenemos otra a través de este enlace de acá. Entonces mi primera ruta sería, por ejemplo, IP route. Todo lo que yo no conozca lo voy a enviar a través de la giga 01, ¿ya? Sería la primera ruta, y esta es una ruta estática por default totalmente normal, ¿ya? Y la aplicamos. Y una segunda ruta, o una ruta por defecto, vendría a ser hacia la giga 02, o sea, la misma ruta. En vez de ir para allá, iría hacia acá abajo, pero le voy a cambiar la distancia. Mire, voy a hacer signo de pregunta, y si se dan cuenta, después de añadir la interfaz me dice distancia administrativa para esta ruta. Entonces, al cambiar esto, ya genero una ruta estática flotante, por ejemplo, la 5. ¿Ya? Entonces, y esto obviamente nosotros lo podemos validar y hacerlo funcionar. Configure terminal, sería IP interface. IP address 10.0.1. Y vamos a configurar estas interfaces. Entonces la interface giga 01, ya la vamos a configurar con la IP address 20.0.0.1, máscara 30, sería 252. Y la interfaz giga 02 la vamos a configurar con la interfaz, con la dirección IP 30, ¿ya? Y también la vamos a levantar. Ahora si configuramos eso desde los routers, ya sería enable configure terminal IP, o sea, interfaz giga 01, IP address la 20.0.2, 255, 255, 255, 252, que vendría a ser 30, no shutdown, y con eso hemos levantado la primera. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Desde aquí vamos a generar una ruta estática hacia este sector, ¿ya? Para que la pueda conocer. Entonces vamos a conocer IP route. ¿Qué estamos haciendo ahora? Ya configuramos la dirección IP de este enlace. Entonces ahora en el router 1 vamos a configurar una ruta estática para que conozca esta red. ¿Ya? Router 1 entonces, IP route, la 10.0.0, máscara 24, ¿ya? A través de la interfaz giga 01. ¿Ya? Entonces ahí ya va a conocer esta ruta de acá. ¿Ya? Y por otra parte vamos a configurar la 30 que está acá abajo, que es la giga 02. ENA configure terminal, interface giga 02, IP address 30.0.0.2, máscara 30. Levantamos el enlace y vamos a configurar la ruta estática también para que conozca esa ruta. Show IP route 10.0.0, máscara 24, a través de la giga 02. ¿Ya? Show IP route. Show IP route. Ya, entonces aquí me dice la ruta estática, me dice que está conectada hacia este enlace, hacia la giga 02, y estamos acá. Entonces
Y este enlace, si hacemos acá, que este es el que nos interesa, porque aquí es donde podemos validar el servicio, sería show IP route. Y en el show IP route, si se dan cuenta, miren, nos va a aparecer algo distinto. Nosotros colocamos dos rutas estáticas, pero me indica solamente una, y que me dice que es una candidata a default, obviamente porque es una 00 y algo. Y me dice que la ruta únicamente va a salir a través de la giga 01. Entonces, nuestra pregunta es aquí, ¿qué pasó con la segunda ruta estática que nosotros configuramos? ¿La configuramos bien? ¿No la hemos configurado? Son distintas dudas que podríamos tener con respecto al funcionamiento de esto. Entonces este es el router 2 y necesitan el 0. Para validar si es que nuestras rutas están configuradas, tenemos que ir al show running o la configuración del dispositivo, ya que ahí podemos validar en realidad todo. Entonces show, por ejemplo, running config. Si quiero ver toda la configuración, si quiero hacer una revisión específica, aplico el comando include, que solamente me va a traer aquellas cosas que tengan lo que yo estoy escribiendo, o sea, IP route. Y si vemos acá, me dice entonces que tiene dos rutas, pero que la segunda tiene una distancia administrativa mayor. Al mirar la tabla de ruteo, que está el show IP route, si ustedes se dan cuenta, no aparece la segunda ruta, solamente aparece una. ¿Alguno de ustedes sabe o cree más o menos por qué razón ocurre esto? Ya, aquí leo los comentarios. ¿Por qué es la principal? ¿Ya? ¿Por qué más no aparecen las demás? Esa es una muy buena respuesta. Por la distancia administrativa, efectivamente. Entonces, tenemos dos opciones importantes. La primera es porque en la tabla de ruteo, chiquillos, se coloca únicamente la mejor ruta. O sea, si ustedes tienen 10 caminos, y aquí colocamos 10 routers y colocamos 10 rutas estáticas flotantes, siempre va a colocar la mejor. Y eso está ligado ¿a qué? A la distancia administrativa, como decía el Vicente. Entonces, la configuramos, sí, pero solamente aparece la mejor. Y ahora, ¿cómo podríamos forzar a que aparezca nuestra ruta estática? Botando el enlace. Entonces, ¿qué pasa si se cae ese cable? Si se cae el cable, entonces obviamente va a aparecer la segunda ruta. Ya. Revisemos si eso es verdad o si el profe está cuenteando nomás. ¿Ya? Vamos a revisar. Entonces, vamos a asignar acá y vamos a botar este enlace. Lo voy a hacer de aquí para hacerlo más rápido. Ya, bajé el enlace. Si se fijan, está en rojo ahora. Y vamos al router 0. Es importante que se refleje esta caída. Dice, mire, en el router 0 me dice que la línea o la interfaz giga 01 cambió de estado, ¿ya? Y este estado ahora es down. O sea, cayó. Si nosotros ahora volvemos a hacer un show IP route, ahora ya está a través de la giga 02. Se fija que antes de hacer esto decía que su mejor ruta era a través de la giga 01 y ahora aparece la segunda ruta estática que nosotros configuramos con la giga 02. Entonces eso es lo que ocurre, ya no tenemos que esperar que se caiga y empezar a reconfigurar, sino que con las rutas flotantes nosotros generamos inmediatamente distintas alternativas. Y si vuelve a aparecer la mejor ruta, que aquí subí el enlace, se va a establecer, veamos, esperemos que levantó, si vuelvo a hacer la misma consulta, ahora vuelve a estar la giga 01. ¿Por qué razón? Porque tiene un mejor peso administrativo, por lo tanto es su mejor ruta. Cuando cae, asigna la segunda, pero si el primero vuelve, entonces vuelve a quedar con su mejor ruta configurada previamente. ¿Ya? Esa es la forma de hacer esto. Y el tracer, como lo veíamos delante, ¿ya? El tracer hace un chequeo de cómo llegar a los distintos servicios. Por ejemplo, yo si quiero llegar a la 20, voy a colocarla aquí como para mostrar cómo funciona el tracer. Sería configure terminal IP route y vamos a configurar este enlace porque
el router 3 no conoce esa ruta. Entonces la 20.0.0 máscara 32, ¿cierto? A través de la giga 02. Para que pueda conocer esa ruta, y vamos a configurar en el router 1 también la ruta de abajo para que también la pueda conocer. Si no, entonces sería IP route la 30.0.0 máscara 30 a través de la giga 01. Ya. Con eso se supone que ya se conocen. Vamos a probarlo. La primera forma es a través de un ping. ¿Ya? Ahí, para que se pueda ver. En los routers también podemos hacer ping, por si acaso. Tenemos un ping. Vamos a hacer un ping a la 20.0.1 primero para validar que lleguemos. Y dice que llega, o sea, recorre este mensaje y llega hasta esa interfaz. Y vamos a ver si llegamos a la 2, que también deberíamos poder llegar. Ya, ahí sí, se demoró un poco, pero finalmente llegó con un 100%. ¿Qué pasa con el trace? El tracer, el trace route que le llamamos. Si yo hago un tracer a la 20.0.2, miren lo que me aparece. Ya. ¿Qué es lo que hace el tracer? Y aquí para responder la consulta del Javi. El tracer lo que me dice es la cantidad de saltos, ¿ya?, que realiza o a qué interfaces entra donde se desencapsula este mensaje para llegar hasta el destino que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, me dice que el primer salto, y esto va marcando cada router que hay en la red, o sea, cada dispositivo de capa 3 que analice su mensaje va a devolver este tema. Entonces me dice que el primero lo revisó este router, que fue la 30.0.1, que es esta interfaz, ¿ya? Y después me dice que su segundo, hasta que ya llegó al término, fue acá. Entonces me denota la cantidad de saltos. Así se hace en los routers. Y en los PCs normal, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a hacer incluso desde mi PC. Ya. Aquí sí que este no lo puedo agrandar, chiquillo. Por lo menos no sé aún cómo hacerlo. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen un tracer, ya, a google.cl, le va a empezar a indicar todos los saltos que tiene a la red, ¿ya? El primer proveedor, en este caso sería mi router de la casa, y de aquí ya voy a los de nuestro gran proveedor BTR. Entonces aquí vamos conociendo todos los saltos que va teniendo nuestra red, ¿ya?, a través de los servicios. Para eso sirve el tracer. ¿Ya? Entonces me va indicando cuáles son todos los saltos que tiene, y obviamente me denota el camino, que es una de las cosas importantes para qué sirve. Entonces yo, si tengo el análisis completo de la red, puedo determinar por qué lugares está yendo, por qué lugar está realizando este tipo de conexión. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a las distancias administrativas? ¿Estamos bien? O con respecto a las rutas flotantes, que es finalmente una ruta estática normal, pero al final le asignamos una distancia administrativa, ¿ya? Que en lo posible esa tiene que ser 5 o 20, bueno, ahí dependiendo del ejercicio las vamos a ir pidiendo. Ya, entonces, provisión de servicio de direccionamiento IP, servicio de nombres de dominio. Ustedes en tercero medio, deberían haber visto ya el tema de los DNS, ¿ya? El DNS es Domain Name Service, o servidor de nombres de dominio. Ya. En términos, ¿qué es lo que hace? Este es que resuelve los nombres para que las personas lo podamos, obviamente nosotros lo tenemos en un lenguaje de palabras, pero las máquinas conocen las direcciones IP. Entonces el DNS es aquel que hace este tipo de cambio. Por ejemplo, nosotros si escribimos www.cisco.com, esta información va al DNS y el DNS me va a devolver los dispositivos
o el direccionamiento en número, ¿ya? Entonces es el que resuelve los nombres, ¿ya? Entonces todos los nombres tienen por decirlo así, su funcionamiento bajo, tienen una dirección IP. Entonces el DNS es el que transforma nombres a direcciones IP. Esto hay una entidad que lo regula y todo el tema, pero en definitiva eso es lo que hace. Entonces nosotros aquí podemos colocar distintos nombres y a cada uno de esos le podemos asignar una dirección IP para poder alcanzar. Por ejemplo, aquí estamos viendo el caso, el cliente realiza una solicitud a www.cisco.com. Lo primero, el DNS me va a devolver, el mensaje va a www.cisco.com, llega al DNS y el DNS hace la resolución o la solución de este nombre a una dirección IP y lo devuelve al cliente. El número se envía de regreso. Todo esto su computador lo hace cada vez que nosotros accedemos a una página web. O sea, nosotros colocamos cualquier página web, va al servidor DNS, me devuelve la dirección IP y ahí recién yo envío mi solicitud a la página real, ¿ya? Y eso lo hacemos con el DNS. Bueno, aquí aparece un poco de la historia del DNS. El servidor DNS almacena diferentes tipos de registro, pero lo que a nosotros nos interesa son los nombres. Contiene nombres, direcciones y el tipo de registro. ¿Qué significa tipo de registro? Si es que es una dirección de un dispositivo final, si es un servidor de nombre, si es un CNAME o un nombre o un alias de servicio, si es para correo electrónico, ¿ya? Todas esas cosas él las va registrando. Entonces registra nombres, por ejemplo, www.cisco.com. Dirección, que significa la dirección IP, 192, 168, lo que sea, ¿ya? Y el registro, ¿qué tipo de registro es? Si es un dispositivo final, si es un autoritativo, si es un CNAME, etc. Los distintos tipos. Si no puede resolver el nombre con sus registros, se comunica con otros servidores. ¿Qué significa eso? Que si ustedes hacen un www.cisco.com, por ejemplo, lo envían y el servidor DNS más cercano a usted no lo sabe, ese servidor se conecta con otros servidores más grandes o de mayor envergadura y esos van a responder la consulta. Y así sucesivamente. Por ejemplo, usted escribe una página en chino, www.chinchulancha.com. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor el servidor de Chile no lo va a poder responder, lo va a subir al de América, el de DNS de América tampoco, lo va a subir al intercontinental y el intercontinental va a decir, sí, este pertenece a China y me va a devolver la dirección IP. Se la devuelve al DNS de América, el de América se la devuelve a Chile y Chile se la devuelve a usted. Y ahí recién usted va a reenviar ese mensaje al servidor que corresponde, ¿ya? ¿Cómo podemos ver esto? Con el comando ipconfig, ¿ya? Display DNS. En Windows muestra todos los DNS almacenados en la memoria caché. Significa eso que si usted hace ese comando debería mostrarle a usted todas las páginas que usted visitó y cuál es su nombre y cuál es la dirección IP que tiene configurada. La jerarquía, aquí aparece que era lo que yo les comentaba. Por ejemplo, tenemos el DNS local, ¿ya? Y los DNS locales se van conectando a los DNS de dominio superior. Y todos estos DNS de dominio superior se conectan finalmente con los DNS de raíz o funcionamiento. ¿Ya? Los siguientes ejemplos de dominio de niveles superiores, por ejemplo, tenemos Australia, Colombia y otras empresas de funcionamiento. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de un NSLookup, que es una utilidad del sistema operativo, ¿ya? Que permite que el usuario consulte manualmente los servidores de nombre para resolver determinados hosts, ¿ya? Entonces aquí nosotros solamente hacemos uso de este servicio totalmente directo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros colocamos NSLookup, ¿ya? Y me dice aquí primero que este es mi servidor, que este es el que está resolviendo. Aquí se ve que es mi super BTR, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, colocamos www.cisco.com y me resuelve cuál es su dirección y con sus distintos alias. www.netacad y también me responde, le puse co y ahí aparecen todos en el com.
¿ya? Entonces, esto me va resolviendo las direcciones IP y los alias que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, para esto sirve el DNS. Ahora, prácticamente, ¿cómo se ve de manera práctica? Nosotros también lo vamos a utilizar, ¿ya? Si ustedes van acá en la parte de device, ¿ya? Entramos y aquí hay algo que se llaman servidores, ¿ya? Estos servidores, si usted ingresa a ellos, nos vamos a servicio. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos lo que era el FTP? Ya, el servicio de DNS también se habilita desde acá. Acá en el lado izquierdo tenemos DNS. Habilitamos el servicio, ¿ya? Y por ejemplo, le vamos a colocar aquí el nombre www.cisco.com. ¿Y con qué dirección IP? La 10.10.5. Lo agregamos y ya queda guardado con ese cambio. Entonces, por ejemplo, nosotros lo vamos a conectar directo al router. Y por el lado de lo vamos a configurar. Este es el 10.5 más el 24 y el FTP va a ser el 1. ¿Ya? Pero voy a conseguir para no dejar problemas más redes. Entonces vamos a ir aquí. Vamos a ir al servidor y vamos a meter un PC para hacer una prueba. ¿Ya? Por ejemplo, el PC vamos a hacer una bicicleta y solo vamos a validar el servicio que funciona. O sea, vamos a lanzar. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una revisión, si es que llego al servidor 10.5, ya una vez que esto deje de estar en ámbar, obviamente me va a resolver la conexión. Ya ahí vemos que ya podemos llegar. ¿Cómo puedo validar? Por ejemplo, nosotros guardamos en el registro del DNS cisco.com, www.cisco.com, ¿ya? Y me dice que no la puede resolver. ¿Por qué razón? Porque no tiene un DNS. Mi PC no le hemos configurado un DNS. Entonces el DNS, vamos a verlo acá en la configuración, y aquí en el DNS server le vamos a asignar la dirección de este servidor, que este servidor en este minuto está haciendo nuestro servicio de DNS. Entonces vamos a 10.10.5, ¿ya? Porque él es el DNS. Y cuando yo ahora le haga el web, y haga www.cisco.com, ahí ya me respondió la solicitud que yo hice. Si yo hago otra página web, google.cl, me va a decir que no se puede resolver. ¿Por qué razón? Porque el DNS no tiene ningún registro con eso. Entonces, si yo voy, por ejemplo, aquí y quiero habilitar www.google.cl y le coloco, en este minuto no tenemos más servidores, así que estamos colocando a él en este minuto está haciendo servidor DNS y servidor web, por si acaso, las dos a la vez, y lo agregamos. Entonces aquí ya tengo los dos registros. Entonces me voy acá a mi PC y ahora vuelvo a validar y sí puedo entrar. Ya, entonces si se dan cuenta, realiza esta solución de DNS, y si lo vemos con el NSLookup, que es como para validar NSLookup, ya, por ejemplo www.cisco.com, y me dice que tiene esa dirección IP, que fue la que nosotros configuramos, www.google.cl también. Y si yo coloco otra página, por ejemplo Netacat, que no la hemos configurado, me va a decir que no es posible encontrar esto en el dominio, ¿ya? Entonces esa es la forma de configurar la parte de DNS. Y con eso estaríamos ok por la clase de hoy. Les presento aquí la parte de la importancia de la redundancia, para que usemos la redundancia. ¿Para qué la usamos? Entonces es para tener rutas alternativas, para poder llegar a un servicio y tener una mayor confiabilidad. Las rutas flotantes son una opción de redundancia sobre el ruteo estático, pero no sobre el ruteo dinámico, ya que el ruteo dinámico inmediatamente genera estas rutas, ¿ya?
¿Y qué diferencias se tienen entre ruta flotante de IP versión 4 e IP versión 6? La manera en que se configura. ¿Ya? Por lo demás funcionan exactamente igual, nada más que la manera en que las configuramos.